Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema, bueno, un tema profundo no, la sanación del niño o niña interior. Pero, ojo, lo vamos a hacer desde un lugar distinto. No se trata de ir al pasado a buscar culpables o de revivir el dolor porque sí. La idea hoy, con el material que revisamos, es ver cómo podemos mirar a esa versión nuestra de chicos, pero con otros ojos, con amor, sí, pero sobre todo con gratitud. Mucha gratitud por su capacidad de resistir, ¿no? Por todo lo que aguantó para que estemos hoy acá. Las ideas que encontramos sugieren como una especie de alquimia, ¿sabes? Transformar esas heridas no en algo que esconder, sino en símbolos de fuerza. Así que bueno, a ver, ¿cómo desarmamos esto? ¿Cómo se ve, cómo se siente? Una sanación que viene de la gratitud y no tanto del reproche. Mira, es que es un cambio fundamental de perspectiva. Poner el foco en la gratitud, en esa resiliencia que tuvo nuestro niño interior, tiene un poder, liberador. Permite, como dicen las fuentes, romper ciclos de comportamiento que nos persiguen ya de adultos, ¿no? Muchas veces reaccionamos de forma exagerada o repetimos patrones que nos duelen, y es porque esas heridas, las originales del niño, pues, nadie las vio, nadie las validó, mucho menos se honraron. Simplemente se taparon, se intentaron olvidar. Me entiendo. Es como si ese niño siguiera ahí, ¿no? Pidiendo que lo vean. Pero nosotros de adultos solo vemos el síntoma, la reacción, y no vemos la raíz con compasión, digamos. Exacto. Y el riesgo de no hacerlo así, desde el amor y la gratitud, es terminar construyendo, bueno, lo que podríamos llamar una fortaleza hueca. Es como creer que ya superaste el pasado, ¿sabes? Pero en realidad lo único que hiciste fue levantar muros altísimos sobre un dolor que sigue ahí, latiendo. Abrazar la historia de ese niño con gratitud, reconocer su valentía, incluso cuando las circunstancias eran difíciles o incomprensibles para él. Ese es el verdadero inicio. El inicio de una integración real. No es solo sobrevivir, es integrar esa supervivencia como parte de nuestra fuerza de hoy. Hablas de integración, y eso me conecta. Me conecta directo con algo que vimos en las fuentes. Un sistema, un método llamado CERLAD. Se habla ahí de reconexión simbiótica de origen y de algo que suena muy potente: reescribir la realidad desde adentro. Si la meta es esta sanación desde la gratitud, ¿cómo? ¿Cómo encaja CERLAD aquí? ¿Nos da herramientas concretas para esto? Definitivamente. El método CERLAD, en su pura esencia, parece diseñado para este tipo de trabajo profundo. Su objetivo central es liberar esas programaciones que nos limitan, que muchas veces absorbimos de chicos, ¿no? Y también activar recursos internos que quedaron como dormidos, reprimidos. Y, fundamentalmente, reintegrar la identidad. Esa identidad que pudo fragmentarse por el dolor. De hecho, las etapas que propone CERLAD se alinean muy claramente con este proceso de sanar al niño honrando su resistencia. Qué interesante. ¿Podríamos recorrer un poco esas etapas para entender mejor cómo funcionan en este contexto de gratitud hacia el niño interior? Claro que sí. Mira, la primera etapa es la desprogramación del sistema interno. Piensa en esto como una limpieza profunda. Ayuda a identificar y, simbólicamente, a fracturar, a disolver culpas, miedos, creencias negativas que el niño pudo haber hecho suyas sin serlo. Esas ideas de no soy suficiente, esto es mi culpa, no merezco amor. Sí. Las fuentes sobre el niño interior insisten mucho en eso, ¿no? En el mensaje clave: no fue tu culpa. Esta etapa entonces permite soltar esas cargas que no eran nuestras, que el niño, en su vulnerabilidad, asumió. Es como devolver lo que no le pertenecía. O sea, no es borrar el recuerdo, sino quitarle el peso de la culpa o de la creencia limitante que se pegó a ese recuerdo. Justamente, liberar esa carga emocional tóxica. Después viene la segunda etapa: activación de núcleos dormidos. Una vez que limpiaste el terreno, digamos, se trata de despertar lo que quedó enterrado. Pueden ser dones, talentos, cualidades que son tuyas, símbolos internos de poder personal. O frecuencias como la ternura, la creatividad, la alegría espontánea, esa sabiduría intuitiva,
cosas que quizá fueron reprimidas por el entorno o por experiencias duras. Ajá. En el contexto del niño interior es como encontrar un tesoro escondido, redescubrir y reactivar esas chispas de vitalidad, de autenticidad que sobrevivieron, a pesar de todo. Es reconocer que esa esencia pura en realidad nunca se perdió del todo. Me gusta mucho esa imagen, la del tesoro escondido. Entonces, no solo limpiamos lo negativo, sino que activamente vamos a buscar y a reavivar lo positivo que quedó ahí opacado. Y después de activar esos núcleos, ¿qué sigue? Ahí llegamos a la tercera etapa, la reintegración simbiótica. Aquí es donde ocurre la magia de la unión, digamos. El yo adulto, el consciente, con su perspectiva y sus recursos de ahora, se fusiona. Se fusiona amorosamente con esas partes recuperadas y honradas del niño interior. Ya no hay separación. Ya no está el yo adulto peleando contra un niño herido. Se reconoce la dignidad de esa experiencia pasada, se agradece la resiliencia. La historia personal deja de verse como fracturas dolorosas y empieza a sentirse como un tejido completo, donde incluso lo más difícil aportó a la fortaleza final. Es una integración profunda que da una sensación de totalidad. Entiendo. Es como hacer las paces de verdad con tu propio pasado. No solo pensarlo, sino sentirlo en el cuerpo, en quien eres. Mencionaste una cuarta etapa también. Sí. La cuarta etapa es la proyección dimensional. Este es el resultado que se ve, por así decirlo, de todo ese trabajo interno. Una vez que lograste esa desprogramación, activación y reintegración, la forma en que te presentas y actúas en el mundo cambia. Proyectas una versión tuya más libre, más auténtica, más amorosa, más completa. La fortaleza que muestras ya no es una coraza para defenderte, sino una expresión genuina de tu ser integrado. Qué bueno eso. Una fortaleza que no niega las heridas, sino que las reconoce como parte del viaje que forjó tu resiliencia. Es mostrarte al mundo desde esa totalidad recuperada. Vale. Este marco de 4 etapas suena como una hoja de ruta bastante concreta, ¿no? Pero hay algo más en las fuentes de Serlat que me llamó mucho la atención. El arquetipo 5. Se llama la semilla del eco. ¿Cómo se relaciona este arquetipo tan poético con la idea central de sembrar gratitud hacia ese niño que resistió? Es poético, sí, y muy, muy poderoso. Lo fascinante en la semilla del eco es que nos habla del impacto a largo plazo, del poder de las acciones, de las intenciones que sembramos hoy, aunque no veamos los frutos ya mismo. Se le describe como el sembrador invisible. Un sembrador invisible y aplicado a nuestro tema, ¿cómo sería? Aplicado a sanar al niño interior, desde la gratitud sería así. Imagina que hoy, conscientemente, eliges sembrar. Sembrar actos de reconocimiento, de amor compasivo y sobre todo de gratitud hacia ese niño o niña que fuiste. Hacia su fortaleza para sobrevivir, hacia su capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Ok. Esa siembra intencional, la semilla, puede que no cambie cómo te sientes de un día para otro. Quizás no veas un cambio drástico mañana mismo, pero esa energía, esa intención de amor y gratitud, según este arquetipo, va a germinar, inevitablemente con el tiempo. Ese es el eco, va a transformar de forma sutil pero muy profunda quién eres, cómo te relacionas contigo y con los demás, cómo vives tu presente y tu futuro. Ah, ya veo. O sea, no es una varita mágica, es más bien como cultivar algo, como plantar una semilla de verdad y confiar en que, con cuidado, con tiempo, va a dar su fruto. Requiere paciencia, ¿no? Y fe en el proceso. Exactamente. Es un acto de confianza en tu propia capacidad de sanar y de transformar cómo ves tu pasado. Es entender que reconocer y agradecer la resiliencia pasada no es solo un ejercicio mental, es una acción energética que va a florecer en tu vida actual, a veces de maneras que ni te esperas. Hay una frase que creo que captura bien la esencia. Se trata de sembrar amor en lo que fuimos para que florezca en lo que somos. Es cultivar activamente esa integración, esa plenitud a lo largo del tiempo. Entonces, si juntamos todo esto, el método Serlat con sus etapas, este arquetipo de la semilla del eco, ¿cuál sería el mensaje central?
porque parece que nos invita a un cambio de narrativa personal muy, muy profundo. Dejar de ver a nuestro niño interior como una carga, ¿no? Como la fuente de los problemas de ahora, y empezar a verlo casi como un héroe silencioso, como el origen mismo de nuestra fuerza para estar hoy aquí. Captaste la esencia perfectamente. Es eso, una transformación radical de la narrativa personal. Las heridas, cuando las miras con esta lente de gratitud, de reconocimiento, dejan de ser fracasos, o debilidades, o algo de qué avergonzarse. Se resignifican. Se convierten en testimonios vivos de una resistencia increíble, en símbolos tangibles de una fortaleza que no sospechábamos, pero que ya tenemos, simplemente por haber llegado hasta acá. Pero, una pregunta que me surge. Al enfocarnos tanto en la gratitud por la resistencia, ¿no corremos el riesgo de minimizar o de pasar por alto el dolor real que sintió ese niño? ¿Cómo se equilibra eso? Es una pregunta clave, sí. Este enfoque no sugiere ignorar el dolor o fingir que no pasó. Todo lo contrario. La gratitud surge precisamente al reconocer la magnitud de lo que se superó. La desprogramación, la reintegración simbiótica implican mirar esas experiencias, sí, pero las miras desde un lugar de compasión adulta, reconociendo la fortaleza que permitió atravesarlas. No es evitar el dolor, es honrar la fuerza que existió junto con ese dolor. Ajá. La gratitud no invalida el sufrimiento, reconoce la increíble capacidad de sobrevivir a pesar de ese sufrimiento. Entendido. Honrar la fuerza junto al dolor, no en lugar de él. Eso lo aclara mucho. Y me lleva a otra idea que también resonó fuerte en las fuentes. Esa transición de ser un eterno buscador a convertirte en un portador. ¿Puedes explicar un poquito más esa diferencia? Claro, el buscador es quien siente que le falta algo, ¿no? Que está incompleto, que necesita encontrar afuera la solución, la validación, la pieza que le falta para arreglar su pasado o sanar sus heridas. Siempre está buscando afuera. El portador, en cambio, es alguien que a través de un proceso como el que describe Serlat, desprogramar, activar e integrar, ha reconocido y recuperado esa fuerza interna, esa sabiduría resiliente de su niño interior. Ya no busca afuera porque encontró y activó esa conexión adentro. Ahora porta esa totalidad, esa fortaleza integrada, ese símbolo interno reconectado y honrado. Irradia desde adentro hacia afuera. De buscador a portador. Me encanta esa idea, de verdad. Y en ese contexto, la frase que aparece en el material, Serlat vive en ti, cobra como un nuevo significado entonces. Totalmente. Podría interpretarse justo así. Esta capacidad innata de reconectar con nuestro origen, la reconexión simbiótica de origen, con nuestra fortaleza fundamental, con la sabiduría y la increíble resiliencia de ese niño o niña que fuimos. Ya está dentro de cada persona. ¡Wow! No es algo de afuera que tengamos que conseguir o que a alguien nos tenga que dar. Es un potencial que ya tenemos, esperando ser despertado, reconocido, activado y finalmente portado con dignidad y amor en nuestra vida diaria. Es la afirmación de que la clave de la sanación, de la integración, ya está en nuestro interior. Por eso ese mensaje final. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti. ¡Qué perspectiva tan transformadora! A ver, resumiendo un poco esta exploración profunda, la propuesta que sale de las fuentes es realmente esperanzadora, ¿no? Sanar al niño interior no tiene por qué ser un ejercicio de autoflagelación o de quedarse pegado en el pasado. Puede ser, y quizás mucho más efectivo, un proceso de abrazar con amor incondicional y, sobre todo, con una gratitud profunda, sincera, la increíble capacidad de resistencia de quienes fuimos. Métodos como Serlat, con esa estructura clara, desprogramar cargas, activar recursos, reintegrar la totalidad y proyectar esa nueva versión. Y conceptos simbólicos como la semilla del eco nos dan como un camino práctico para convertir activamente esas experiencias pasadas, incluso las más duras, en la base de nuestra fortaleza de hoy. Exacto. Es pura alquimia interna. Y como un pensamiento final, para dejar reflexionando, algo que las fuentes sugieran de forma implícita. Quizás el acto de sanación más revolucionario no sea intentar cambiar o arreglar a ese niño o niña que fuimos, como si fuera una versión defectuosa que hay que corregir. Claro. Quizás la verdadera, la más profunda sanación ocurre en el momento en que, como adultos,
finalmente podemos verlo con claridad, en toda su magnífica y a menudo subestimada fortaleza. Agradecerle de corazón por habernos traído, contra todo pronóstico a veces, hasta este preciso momento. Y entonces, permitir conscientemente que esa resiliencia, una vez que la reconocemos, la validamos, la honramos, que ilumine nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestras acciones de hoy. La pregunta que queda ahí, flotando, es: ¿qué cambiaría radicalmente en la vida de alguien si dejara de luchar por arreglar a su niño interior y empezara, con humildad, con curiosidad, a aprender de su profunda e instintiva sabiduría de supervivencia?